¿Qué tal? Hoy día tenemos una entrevista muy interesante. Hoy día estamos con el psicólogo Javier Camargo. Él es especialista, él es psicólogo clínico, especialista en niños y adolescentes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, acá para responder algunas preguntas, inquietudes sobre el tema del aislamiento social y sobre el tema del COVID, ¿no? Que nos ha afectado a toda la población peruana. Sí, estamos muy agradecidos por acceder a esta entrevista y pues el tema del que vamos a hablar el día de hoy es de la salud mental en tiempo de COVID, en tiempos de cuarentena. Empezamos con esta primera pregunta, que es, ¿qué cree que es lo que más les afecta a los adolescentes del centro educativo en el que está enseñando, en el que está laborando, en estos momentos de aislamiento? Bueno, pues el tema de la adolescencia, recordemos que es una etapa transitoria, pero que marcada por el tema de hormonas que bullen las relaciones de amistad, de relaciones interpares, y también dentro de ese tema de cuarentena hemos tenido, por ejemplo, rasgos de ansiedad, ¿no? Los primeros inicios por el tema de las comunicaciones, y la ansiedad que iba a pasar, la ansiedad también frente a un pariente o frente a sí mismos, por ejemplo, cuando asumen el tema de la enfermedad. También el marcado uso de las redes sociales en las cuales las comunicaciones, bueno, decían de que se murió 5.000, 4.000. Algunos chicos no lo veían tan lejos que ahora lo ven tan cerca. También el tema de tolerancia a la frustración, porque algunos adolescentes tuvimos que intervenir. Yo te hablo desde la parte ya más del tema de hospital. Por ejemplo, muchos chicos no toleraban, por ejemplo, estar en casa, porque ya la adolescencia era una etapa en la cual estudiaban academia, de la academia iban al IGNA, y del IGNA pues llegaban a casa casi a las 9 o 10 de la noche. Entonces, esa rutina se ha ido descargando y había un tema de afectación emocional también, ¿no? Entonces, por eso que también el gobierno también planteó una salida pautada a los niños, ¿no? De 13 a 18 años, porque sí, se estaban generando la ansiedad, el hecho que, por ejemplo, se trabajase sobre las medidas de protección, pero sí se generó una cantidad, por ejemplo, a la línea gratuita que nosotros tenemos en el Colegio de Psicólogos del Perú, teníamos aproximadamente, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Del 100% de personas que llamaban, casi un 39% eran adolescentes. Temas de ansiedad, temas de conflictos de comunicación con los padres, temas, por ejemplo, de adaptación, temas de tolerancia a la frustración, depresión. Alguno, por ejemplo, ya creo que es un 2%, pero sí es un poco una noticia un poco alarmante, es el tema de depresión, ¿no? Claro, claro, cierto. ¿Y algún consejo que le darías a los padres para cómo ayudar a sus hijos en estos momentos difíciles? Bueno, el primero es que, como tienen también generarse una rutina, ¿no? Generarse una rutina, si es a las 6, se levantan a las 6, un poco manejando el tema de tiempos. También el hecho del uso, pues, de diferentes indumentarias. Algunos padres en las primeras semanas y en los primeros meses, los adolescentes y los mismos padres, por ejemplo, todo el día estaban con pijama. Y eso ha generado una especie, por ejemplo, de letargamiento. Justo el otro día estábamos en la universidad y unos chicos presentaron un estudio sobre la procrastinación, el hacer las cosas a última hora, ¿no? O sea, como que tengo tiempo, sí, más tarde lo hago, que es un tema muy controversial ahora, que se llama Cierto. procrastinación, ¿no? Dejar las cosas para último momento, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido. Por eso que si estás en casa, procura cambiar de ropa, no estar con la misma ropa, tener hábitos de aseo, higiene, tanto higiene física como mental. Y cuando te hablo de mental, también recurrir, por ejemplo, a programas, a series que te puedan dar algo de entretenimiento. Porque también algunas veces, como tienes ahora el tema de la educación virtual, también muchos chicos entran a páginas en las cuales, por ejemplo, hay alto contenido sexual y que lo único que hace es adaptarse a un tema de ver este tema de pornografía, erotismo. Por eso que, si tú te das cuenta, por ejemplo, muchos de Netflix
están viendo, por ejemplo, estas últimas películas que están saliendo, no sé, como 365, si no me equivoco, Sí. o el otro que salió, por ejemplo, no, que lo vieron y lo revivieron. Entonces las estadísticas también repercuten eso, ¿no? O el hecho que también ahora que han contratado, por ejemplo, muchos padres el tema de internet, más cable, más todo, pero sin el tema de los filtros. Entonces muchos Sí. adolescentes, por ejemplo, se quedan, papá, sí voy a ver, mira, terminado mi tarea a las 10 y termino de las 10 viendo, pues, o sea, series, por ejemplo, en canales que, por ejemplo, ya dice, pues, para contenido de 19 a 20 años, ¿no? Y estamos hablando de chicos de 14, 13 años, ¿no? Que eso también, no estamos controlando a los padres, por ejemplo, a decirles, oye, ponga filtro. Y eso también es un consejo para ellos. El otro también es buscar, por ejemplo, el tema de tiempo libre con los hijos, ¿no? Muchos de los padres se han acostumbrado a trabajar y ahora que están en casa no saben cómo comunicarse con los hijos. Las respuestas son automáticas. Te comento cuando tú le preguntas a un adolescente, ¿y cómo te va? Bien, más o menos. Y como que no le haces la pregunta qué es bien, ¿no? Entonces tú te quedas solamente con bien y el otro se queda con la respuesta automática y al final no hay comunicación. Lo único que hay son monólogos y que al final tú, obvio, que debe estar bien. Y esto es algo que yo les invito a preguntarle siempre a los adolescentes, qué es bien, qué es más o menos, qué significa para ti normal, qué significa sin complicaciones, para que ellos puedan describir. Recuerda que la descripción me fue, por ejemplo, hoy día tuve 3 clases. El adolescente que comunica se va acercando a la inteligencia emocional. Te comento que ahora sí se está trabajando sobre inteligencia emocional. Ahora ya justo conversábamos con otro colega y Ujú. veíamos el tema de ciberbullying. Se ha Ah, sí. acrecentado, se ha acrecentado, por ejemplo, los índices de ciberbullying sobre el tema de maltrato, por ejemplo, en la red. Por ejemplo, habían chicos que, por ejemplo, grupos que entraban, por ejemplo, a las universidades, colegios y que querían, por ejemplo, hacer un caos, ponían un tema de una foto, querían hacer quedar en ridículo al profesor. Se generaron muchas cosas de esto, ¿no? O sea, como una especie de conductas antisociales de red, nosotros llamamos así, ¿no? Pero tiene que ver con todo eso, ¿no? Compartir el tiempo con los hijos, compartir videollamadas antes que llamadas, porque la videollamada puedes ver a la otra persona, ¿no? Mientras que la Sí. llamada puede ser fría y cortante también, ¿no? Entonces, y eso es algo que tiene que verlo, ¿no? Y es algo que nosotros, yo te comento que esta pandemia no es algo alejado de la realidad y sui generis, ¿sabes? Te comento que ha habido 2 casos anteriores, un caso de SARS igual, ¿no? Síndrome agudo respiratorio que hubo en Canadá y otro que hubo con el tema del ébola en África. Sí. Y recién ahora se está abriendo los cuadernos de intervenciones psicológicos. Por ejemplo, te comento que algunas veces es para reír, pero también te digo como anécdota, ¿no? La forma de intervenir, por ejemplo, técnicas de relajación con la respiración, sabiendo de que es un paciente COVID y que lo que Sí. afecta es la respiración. Y cuando la ley general, o sea, los expertos te dicen, oye, aplica los primeros auxilios psicológicos, que tiene un protocolo muy diferente, por eso que hay algunos, la salud mental y la salud biológica en el Perú, pues indudablemente se hace lo que se puede, no lo que se debe. El tema también de preparación de todas las personas, por eso que nos llaman el tema del MINSA o nos llaman, por ejemplo, el tema de colegios de psicólogos, casi a los que ya tenemos mayores años y no estamos en la parte estatal, estamos en la parte privada para hacernos Claro. cargo de algunos elementos que ahora se está saliendo fuera de control, por este caso de salud mental, por ejemplo. Claro, debemos de, más que nada que los padres tienen que tener un poco más de conciencia para poder tratar con sus hijos y sobre todo también que los adolescentes y los chicos que nos están viendo, que también tengan ese conocimiento de que también tener una relación en familia es de todos, no creo que solo es los padres, así que creo que deberían de estar un poco más conscientes y que esto no es un juego, que, o sea, por más que estemos en cuarentena, creo que no se aleja tanto de la realidad que vivíamos hace algunos meses, ¿no? Y acerca de la salud mental, Sí, ¿cuánta importancia cree que un peruano les da a su salud mental? O sea, en el aspecto, en su experiencia como psicólogo de un colegio y como psicólogo de un hospital. bueno, a nivel, mira, te digo, de la parte privada,
le da mucha importancia. Te soy bien claro, le da mucha importancia. Tienen, por ejemplo, yo veía de que, por ejemplo, 60% han tomado acción y han hecho el tema de un asesoramiento virtual, por ejemplo, ¿no? Que es algo que sí es importante porque buscan el tema de ayudas. Si hay algo que no está bien en la familia, busca un experto. En el caso del hospital, por ejemplo, ahora que estamos recibiendo por videollamadas, por telepsicología, estamos recibiendo todo porque mi hijo se porta mal. ¿Qué hago? Bueno, le digo, cumple la función de padre, ¿no? Y me pregunta y me dice, ¿qué es la función de padre? O sea, hemos hecho de que nos dediquemos al trabajo y nos hemos olvidado de las funciones básicas de ser padre, ¿no? O el hecho también, por ejemplo, de la salud mental, ¿no? ¿Quién es la primera persona importante en la vida? Que es una intervención humanista, ¿no? Y que te dicen, bueno, la primera persona son mis hijos, esposa, pero nunca se ponen en primer lugar yo. Y cuando tú te pones en primer lugar significa cuidarte, protegerte, y no es nada de egoísmo, es una forma de darte cuenta de que la otra persona va a ser feliz si tú también empiezas a quererte a ti mismo, ¿no? Bien. Y pues, ¿qué piensa que después de la pandemia la sociedad peruana cambiará algún comportamiento, como por ejemplo que sigan usando mascarillas o que se laven las manos constantemente? ¿Usted cree que sigamos con esos comportamientos o qué cambiaría? Mira, yo te soy bien claro, esta pandemia cambió muchas formas de pensar de muchas personas, comenzando de niños, comenzando de adolescentes, comenzando y terminando a los adultos y adultos mayores. La primera que va a seguir siempre es un tema de protección, por ejemplo, el tema del uso de las mascarillas, que ya será como, no es un elemento, como te digo, sugerido, sino es un producto ya requerido por toda la sociedad. Uno, ¿no? Dos, también el tema de los hábitos de higiene, ¿no? Recuerda que el tema de higiene, por ejemplo, lavarse las manos en otras sociedades sí es parte normal, pero en el Perú, por ejemplo, el tema de lavarse las manos es algo que sí se está tomando en claro. Otro también va a ser el cambio frente al tema de las epidemias y pandemias. Se está generando personas de que están juntando, por ejemplo, frente a esta pandemia, por ejemplo, a ser acaparadores, ¿no? O sea, esos compulsivos de compras, ¿no? Compras ya no, por ejemplo, un kilo de arroz, sino compras 50 kilos de arroz para una semana, porque puede ser Claro. que no exista para la próxima vez. Entonces, se ha generado, por ejemplo, hábitos consumistas muy fuertes. Segundo, también se ha abierto el proceso, por ejemplo, del teletrabajo y cómo los jefes Cierto. a nivel pueden controlar la producción y la rentabilidad y la eficiencia de los trabajadores. Por ejemplo, yo comentaba con un amigo que es gerente y decía, ¿y cómo yo mido que el otro está trabajando? Entonces, por ejemplo, me decían, hemos hecho que todos estén con las cámaras abiertas trabajando, ¿no? Entonces, oye, necesito tal reporte. Entonces, ¿cómo se está generando este tema de control y monitoreo del teletrabajo? Es otro también que se ha generado, ¿no? El otro que se está generando, y es algo que también justo con la Universidad Pacífico, es el tema del papel de los inmigrantes en la economía peruana. Por ejemplo, la gran mayoría de personas que hacen delivery son personas extranjeras, pero que están teniendo también un espacio mucho, por ejemplo, dentro de la economía. Y nosotros estamos siendo relegados necesariamente. Lo que antes hacíamos, bueno, ahora somos consumistas y también estamos dejando, por ejemplo, por lo menos hemos hecho que la otra persona cumpla esa función, la más peligrosa. Claro. ¿No? Y se está generando también ese tema de posicionamiento, me parece también excelente. Hay un grave problema también en el enfoque también de los derechos, que está afectando al tema de Perú. Te comento que hay más trabajo en la parte de educación virtual para los padres. Si tú le preguntas a un padre, por ejemplo, le dices, oye, ¿a ti te gustaría que tu hijo esté en educación virtual o en educación presencial? Educación presencial, Claro. porque los niños están en guardería. O sea, yo tenía mi trabajo y yo no me preocupaba si cortaba o no cortaba, si escribía o no escribía, porque al final lo tenía que hacer. Entonces ahora los padres han tomado un papel protagónico en el aprendizaje.
¿no? Claro. Entonces, se ha generado un cambio ahí. Me parece excelente, de verdad, me parece excelente. El profesor, por ejemplo, de la Católica que tuvimos la capacitación, decía que la educación virtual ya es un tema de elección de la persona. Yo puedo aprender como puedo simplemente apagar mi cámara y hacer otra cosa, Cierto. ¿no? Ya es una elección. Por eso que también, como nosotros estamos enfocándonos y los cambios que va a haber. Por ejemplo, el otro día conversábamos sobre que el negocio de la informática, de la telecomunicación, ha crecido exorbitantemente. Te comento de que ahora para los psicólogos también es un reto, ¿no? Te comento de que antes, por ejemplo, el tema de duelo, en el Perú, por ejemplo, trabajamos en sesiones terapéuticas y todo. Resulta que en Inglaterra se están creando programas virtuales para que la persona que ha fallecido tenga un avatar, o sea, una especie de mundo virtual. Ah, qué interesante. O sea, yo agarro, pongo mi esto y lo sigo viendo, Pero eso no es la cosa también. Creo que tiene que llegar a un punto donde ya es aceptar que ya no está la persona. pero se está generando. Te digo, o sea, los cambios que va a haber inmediatamente esos cambios. La elección de carrera. Te comento que antes, Claro. por ejemplo, oye, ¿qué vas a hacer? No, mira, yo voy a hacer un poco de arte, un poco de, por ejemplo, de teatro. Entonces ahora con esta pandemia y con todo lo que está viniendo, por ejemplo, los chicos empezaron a cambiar profesiones, por ejemplo, que tengan que ver con un factor más estable, que esté generando, o sea, generalmente con un tema de contrato permanente, por ejemplo. Claro. Porque todos los que están con contrato permanente sí la pasan bien en la pandemia. Mientras los que tenemos contratos así, no, no, o sea, va a haber un tema de trabajo. O sea, también, sí, mira, las crisis nos ayudan a crecer o a decrecer, pero sí va a haber cambios mucho. La mascarilla es un elemento ya indispensable, igual como que tú tengas un, no sé, una sombrilla para el sol o un bloqueador, ya se vendió la mascarilla. ¿Qué Claro. más? El otro, por ejemplo, el tema de la higiene, todo lo que es desinfección, todo eso es un negocio. Claro. Bueno, creo que estas han sido todas las preguntas que teníamos para darle. Estamos muy agradecidos por darnos su tiempo, señor No, gracias a Javier. ustedes. Y esperemos también que haya una segunda oportunidad para poder responder estas dudas que tenemos las personas acerca de la salud mental y cómo es que también podemos superarlo, ¿no? Porque es muy Sí, importante saber que si estamos bien entre nosotros, estamos seguros, creo que vamos a salir adelante en esta cuarentena. perfecto. También fue un gusto conversar con ustedes. Un fuerte abrazo y que sigan los éxitos. Muchas gracias, profe.